¿Podría ser el hombro? No. Si hablamos de decir cuestiones peligrosas, bueno, en realidad todo, dependiendo de cómo esté, pudiéramos tenerlo, ¿no? Pero de todas las luxaciones, la que deben tener ustedes más cuidado, porque eso les puede ocurrir cuando estén en emergencia, es la de rodilla. ¿Por qué crees que la de rodilla es la más peligrosa? A ver, Franca, de los ríos. Puede ser por el compartimiento vascular que hay detrás. Claro. La arteria poplitea. Mira, bien. La champeaste, creo, Franca. No está bien. Porque la de rodilla, miren, la de rodilla, si ustedes se dan cuenta en el ser humano, es unos cóndilos sobre unos platillos tibiales y de igual forma que el luxa puede volver a colocarse en su sitio. Entonces muchos de estos pacientes a veces llegan con la rodilla resuelta. Dice, doctor, estaba jugando a la pelota, se me zafó la rodilla, y llegan al hospital y ya está resuelto. Pero ¿qué puede ocurrir? Que como atrás está la arteria poplitea, puede presionar la zona de la arteria poplitea y rasgarla íntima, de tal manera que la íntima es lo que está dentro de la manguerita, ¿no? Entonces la íntima es una capita especializada para el pasaje del contenido hemático, y esta cae y obstruye la circulación. Entonces esto pudiera llevarte a aparecer en los periódicos, ¿no? Te van a decir, por decir, no sé si habrá acá el doctor Robles lo vio en emergencia y no se dio cuenta que había una lesión vascular y al final terminó amputándole la pierna por isquemia, ¿no? O puede que la luxación de la rodilla presione tanto la arteria poplitea que le produzca un desgarro y haya problemas. Inclusive ahorita nosotros en el Carrión tenemos un problema con un paciente que no ha tenido luxación, pero que ha sido operado por una fractura de fémur en la parte distal, en el cual el proceso de cirugía, ya como la arteria pasa por el canal de Hunter, ¿verdad? Entonces en el canal de Hunter, con el tiempo que ya ha pasado, que es casi un mes, ya los tejidos no están iguales y suponemos que al hacer la maniobra de reducción, esto ha tirantado el canal, y como ya está fibroso el canal, ha presionado y ha producido una trombosis de la extremidad y por un poquito más y se amputa toda la extremidad. Entonces son situaciones peligrosas. De las luxaciones que tenemos, la que hay que tenerle más temor es a la de rodilla, porque la podemos dejar pasar y puede tener un problema que conlleve a una amputación de la extremidad. La luxación es muy simple, se resuelve y no causa problema. Quizá la de cadera te pueda dar lesión del ciático como máximo, pero no te implica un riesgo de la extremidad tan claro como la luxación de la rodilla. ¿Y otra emergencia cuál sería? A ver, usted. Una fractura expuesta. La fractura expuesta, claro. Es otra emergencia. Ahí tenemos 3. Estamos ya casi llegando al final. Y una más. La fractura expuesta, no, porque muchas veces no lleva riesgo de vida, salvo que haya lesión arterial, ¿no? Por desangramiento, etc. La fractura seria de la pelvis en la primera clase, sí, claro, la pelvis es otra cosa. Pero más que todo, llamamos emergencias a aquellas situaciones en las cuales el individuo corre riesgo de vida o pueda esta lesión que tiene, si no es tratada adecuadamente, llevar a un estado mórbido posterior que le quede mucha disfunción, ¿no? En la fractura expuesta, tiene la pierna, probablemente no haya riesgo de vida, pero sí riesgo de que se contamine y posteriormente tengamos una osteomelitis, como la que hemos visto en esto por el hueso estado expuesto. Y la osteomelitis es el talón de Aquiles de todos los traumatólogos. Uno tiene un paciente y se le infecta el hueso, lo va a tener toda su vida lo va a tener que ver a este paciente. Pero es muy difícil erradicar la osteomelitis. Salvo que yo agarre una sierra y diga, este pedazo está afectado, corto arriba, corto abajo, y se fue ya la infección.
Claro que después tendría que hacer alargamiento, pues es un problema. La osteomielitis realmente es un dolor de cabeza. ¿Cuál sería la cuarta complicación? María Alexandra, ¿verdad? Pasas. Claro, fractura inestable del pelvis, muy bien. Entonces hay una más. Bien. ¿Quién quiere opinar? Síndrome comportamental. A ver, usted, que está... Sí, quizá. La última, Es el comportamental. probablemente la que es más conocida, quizá. Síndrome compartimental. Síndrome compartimental. Si tú no haces diagnóstico de síndrome compartimental, con toda seguridad que vas a ir al juzgado. Porque la extremidad que es isquémica, si sobrevive la extremidad y no entra en gangrena, que tenga que amputarse, esa extremidad lo que hace es Bollman, ¿no? Y ustedes han visto el Bollman, que es una mano toda fea, no tiene función, no quiere agarrarse, no puede. Porque como ha habido demasiada presión en el compartimento está tan lleno que ha producido una hipoxia muy severa en la parte muscular y el músculo puede necrosarse o puede cicatrizar, o sea, puede pasar de ser una fibra muscular a un pellejo, y el pellejo no tiene función, ¿no?, de contracción y de estiramiento. Entonces, si todo el músculo es reemplazado por tejido fibroso, no hay función. Entonces, si es que sobrevive la extremidad, si no, hay que retirarlo. Entonces, esas son las 5. Por eso es que vamos a hablar ahora de una parte importante en la artritis séptica, en las emergencias traumatológicas, que es la artritis séptica. Esto es más frecuente que la osteomielitis, afecta más en niños menores de 3 años, más frecuente en el sexo masculino, 50% son monoarticulares, significa que afectan solo una articulación. El 10% puede ser poliarticular, ojo con esto, principalmente en quienes, en los recién nacidos. Los recién nacidos muchas veces no tienen solo la artritis séptica de una articulación, sino que vienen con yapa, vienen 2 o 3 articulaciones, más aquellos que son inmunocomprometidos. Es más frecuente en rodillas, lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, si hablamos de infecciones osteoarticulares, lo que tenemos que pensar es en rodilla o cerca a rodilla. La rodilla es más frecuente en los problemas de artritis séptica y también las zonas cercanas a la rodilla. Hemos dicho metáfisis distal del fémur y la metáfisis proximal de la tibia son más frecuentes en las osteomielitis. Ojo, en forma general, rodilla, tobillo y cadera, pero en niños, repetimos esto, la cadera es el 80% de los casos. O sea, en forma general, la rodilla es más frecuente, pero en los niños más frecuentes en la cadera. No confundir estos términos. La artritis gonocócica es más frecuente en las mujeres de 3 a 1, 40% hay focos extraarticulares de sepsis. En niños afecta nuevamente, hemos dicho, en caderas y en adultos las rodillas. El pronóstico es bueno si el tratamiento se inicia en los 2 o 3 primeros días. Luego hay destrucción articular que será progresiva. El cartílago es uno de los tejidos que tiene el organismo que no es posible recuperar. Si el cartílago se daña, como en los pacientes que tienen artrosis, no hay posibilidad de retorno. En la actualidad lo que se están haciendo es cultivo de condrocitos, y en algunos lugares se están aplicando cultivo de condrocitos que están aparentemente dando resultados aceptables, pero ojo, que estamos considerando todavía que el cartílago articular no tiene reemplazo por el momento. El reemplazo lo hacemos con un metal que es una prótesis total de rodilla. En el grupo infantil, las condiciones que pueden acompañar la artritis infecciosa son la otitis media. Se dice que los catéteres son actualmente la mayor cantidad de origen de la artritis séptica. Los catéteres, los niñitos que han estado con catéteres, la otitis media va por ahí, la meningitis, las amigdalitis, una osteomielitis adyacente. Repetimos lo que ya se ha dicho en el anterior segmento: en los niños menores de 18 meses, la artritis séptica acompaña con frecuencia la osteomielitis debido a la circulación metaepifisiaria que atraviesa el disco de crecimiento. En muchos casos,
tenemos que tener el dato de que una osteomielitis puede darte una artritis séptica, o al revés, una artritis séptica puede darte también una osteomielitis. Esto es lo que ocurre. Miren, lo que quedó en el anterior no se vio muy bien porque el slide era muy chiquito. Miren dónde está la zona metafisiaria. Si hay un absceso, drena la articulación y la compromete. Pero miren cuáles son las metáfisis intraarticulares. Esto fue pregunta de examen: proximal del húmero, proximal del radio, proximal del fémur. Ahí tenemos 3 proximales y un distal de la tibia. Proximal del húmero, proximal del radio, o sea la cúpula radial, y la zona proximal del fémur, la cabeza femoral. Pueden dar drenaje intraarticular de un problema infeccioso metafisiario y esto conducir a una artromielitis. Los factores de riesgo: enfermedades neoplásicas, ser neonato, que tiene la característica de que hay disminución en la defensa del huésped, la ancianidad, el alcoholismo, las enfermedades crónicas como la diabetes, los inmunosupresores. En algunas, aquí disculpen el slide, los procedimientos localmente invasivos, artrocentesis, artroscopías, cirugías. Y esto es importante porque hemos tenido casos de artritis séptica por infiltraciones. Si algunos, ustedes como médicos generales o como médicos internitos o como reumatólogos hagan infiltraciones, por favor, ser exhaustivos en la limpieza. El traumatólogo es muy exhaustivo cuando ingresa a la articulación. He visto muchas veces que en otras especialidades solo limpian la zona que van a aplicar, y el traumatólogo generalmente limpia toda la rodilla extensamente como si la fuera a operar, y hace recién el ingreso hacia la articulación. Preferible demorarse un poquito a hacerle un problema serio al paciente. También enfermedades articulares como la artritis reumatoidea, artrosis, por traumas articulares. Las localizaciones: en forma general estamos hablando de la rodilla en el 40-50% de los casos. Hemos dicho que la cadera es el 80% en niños, cadera del 13 al 20%, tobillos, codo, hombro y muñeca. Ya hemos dicho de que hay un problema que puede venir vía hematógena y localizarse en la articulación, puede ser por inoculación directa o por una osteomielitis o una celulitis que ha invadido la articulación y ha producido la artritis infecciosa. Aquí tenemos qué es lo que ocurre en la artritis séptica, artritis infecciosa. Hay presencia de bacterias en la articulación, lo cual va a originar, el organismo identifica el germen y dice: hey, algo pasa, como cuando invaden a un país, ¿no? Entonces el país envía a sus soldaditos, que son los glóbulos blancos. Estos quieren parecerse a los japoneses y se hacen harakiri, porque de esa manera liberan sus enzimas líticas y con la intención de destruir a la bacteria. Yo quiero defenderme, mato, boto mis enzimas líticas y con eso destruyo a la bacteria. Pero sí, produce destrucción de la bacteria, pero esto va a hacer que aumente el líquido sinovial y aquí, como dice acá, liberación de las enzimas proteolíticas. Y las enzimas no solo van a destruir la bacteria, sino que también van a destruir el cartílago articular. O sea, nuestras propias defensas están actuando en contra del cartílago. ¿Por qué se destruye el cartílago en la artritis séptica? Por 2 razones. Una, por estas enzimas que se producen al tratar el cuerpo de defender de la infección. Y 2, porque el aumento, la tensión de la articulación, la cantidad de líquido que hay en la articulación es tan intensa que destruye la articulación. Aquí lo dice: el aumento del líquido aumenta la presión intraarticular.